Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Está con nosotros el Padre Roberto Armas con este programa de educación a través de la interpretación, de la lectura de la Biblia. ¿Qué tal, Padre Roberto? Estamos con ustedes para continuar nuestras enseñanzas, para conocer un poquito más de los libros de la Biblia. Estábamos con los primeros libros de la Biblia, el que llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros, y hablamos ya de 3, y nos falta 2 de esos 5 libros. Hablamos del Génesis, Éxodo, Levítico, ahora falta Números y Deuteronomio. Bien, así. Pero siempre la oración que nos acompaña en este programa. Así es, comenzamos siempre en presencia de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, Padre Roberto. Seguimos en esta lectura de los libros. Padre Roberto, ¿qué decir del libro de los Números? Así es, pues, hablamos del último día del Levítico, que es el tercer libro. El cuarto libro en orden en la Biblia es el libro de los Números. El título de Números refleja bastante imperfectamente el contenido de este cuarto libro del Pentateuco, pero destaca al menos una de sus características: la preocupación por las precisiones numéricas. Por eso viene el número de los números. Esta preocupación se manifiesta, entre otras cosas, en los 2 censos registrados en este libro, en el capítulo del 1 al 4, el primer censo, y después en el capítulo 26, hay otro censo. También en la reglamentación sobre los sacrificios, ¿no? La cantidad de sacrificios que había y cómo era su organización. Lo tenemos en los capítulos 28 y 29. También en las instrucciones para el reparto del botín cuando había habido una guerra, ¿no? Eso lo tenemos en el capítulo 31. Y también para la división del territorio alrededor de las ciudades levíticas, lo tenemos también en el capítulo 35. Los judíos de lengua hebrea llamaban a este libro en el desierto, así se llamaba, el libro de en el desierto, porque estas 2 palabras son las más importantes en el versículo inicial del libro. Por eso dicho título evoca otro de sus temas característicos: la marcha de los israelitas a través del desierto, desde el Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida, Canaán. El libro de los Números da la impresión de ser un conjunto de elementos heterogéneos, sin ninguna conexión lógica aparentemente. A pesar de todo, es posible establecer un cierto orden si se tiene en cuenta el marco geográfico de los acontecimientos relatados. Principalmente 3 partes, ¿no? La partida desde el Sinaí, del monte Sinaí, donde se encontraba Moisés con Dios, y donde Dios le hablaba a Moisés. Ahí se prepara con un censo del pueblo y con las ofrendas presentadas con motivo de la dedicación del santuario.
es prácticamente del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Después, la segunda parte, después de celebrar la segunda Pascua, los israelitas salen del Sinaí y llegan a Cadés, donde realizan un intento desafortunado de entrar en Canaán por el sur. El primer intento de entrar a la tierra prometida fue un fracaso. Y el tercer momento es que tras una larga permanencia en Cadés, pues a las orillas ya de Jericó, vuelven a ponerse en camino y llegan a las estepas de Moab, ya frente a la ciudad de Jericó, que es el lugar por donde entraron. Eso lo tenemos en los capítulos del 22 al 36. Son esas tres partes del libro. En torno a estos relatos se mezclan numerosas disposiciones legales y litúrgicas que completan la legislación del Sinaí, la cantidad de leyes y normas que Moisés va dando al pueblo, y así preparan el establecimiento de Israel en Canaán, ya con unas leyes establecidas. En este libro de los Números vuelven a aparecer las tradiciones que hemos dicho también en los libros anteriores, la tradición yavista, la tradición eloísta y la tradición sacerdotal. Esta última es la que dio forma de acabado a toda la obra de los Números y, vamos a decir, le imprimió su espíritu peculiar. Es inútil buscar en esta compilación de antiguas tradiciones un relato exacto y ordenado de cómo sucedieron los hechos, ¿no? La tradición sobre el itinerario del desierto es fragmentaria y se limita a unos pocos episodios. Además, la historia es vista desde una perspectiva siempre religiosa. Su intención es mostrar la solícita providencia de Dios a favor de su pueblo. Dios siempre presente con el pueblo y siempre a su favor, siempre fiel, a pesar de las murmuraciones y rebeldías del mismo pueblo, ¿no?, que se rebelaba continuamente. Durante su marcha por el desierto, Israel vivió sus primeras experiencias como pueblo de Dios. Se comenzaron a sentir pueblo, como una nación. Allí la masa heterogénea de fugitivos que habían salido de Egipto bajo la guía de Moisés comenzó a tomar conciencia de su destino común. Todos tenían el mismo destino, que es formar el pueblo en una tierra nueva. Al llegar a la plenitud de los tiempos, ya con la llegada de Jesús, también el nacimiento del nuevo pueblo de Dios estuvo vinculado con el desierto, porque también en el desierto predicó y bautizó Juan Bautista para preparar el camino del Señor. También allí en el desierto Jesús fue llevado por el Espíritu y fue tentado para prepararse y a cumplir su misión de iniciador y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, por una parte es el comienzo del pueblo de Israel como nación al querer establecerse en la tierra prometida, en un lugar nuevo. Ya no están esclavos en un país extraño como es Egipto, sino ya van a tener un lugar común para todo el pueblo donde vivir, con unas normas que había dado Moisés para todo el pueblo, con una reglamentación, de ahí que hablamos de tantos números de normas, números de leyes y números de normas que Moisés fue dando para tener esa conciencia de nación. Y eso se repite después a nivel ya salvífico de todos nosotros, de todo el pueblo de Dios, con la llegada de Jesús. Con la llegada de Jesús pues se establece prácticamente también un nuevo pueblo. El nuevo pueblo de Israel es el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, la que Jesús instituye como si fuera un pueblo, una comunidad, una gran familia de todos sus seguidores. Todos los que se bautizan en nombre de Jesús forman parte de este nuevo pueblo que ya no se instala en un lugar geográfico, sino que es a nivel de todo donde se encuentren. No es lugar específico, sino la Iglesia, y es una comunidad de una experiencia de vida cristiana. Bien, hablar de la Biblia, hablar de los libros, con el padre Roberto Armas, que hace un momento nos hacía un recorrido y rememoraron, porque usted que tiene una Biblia seguramente empieza a leer, a buscar, y estos antecedentes precisamente lo explica
nuestro Padre Roberto. Y para seguir en este recorrido, Padre Roberto, ¿y qué decir del Deuteronomio? Deuteronomio es el quinto libro. El quinto libro de estos conjunto de 5 libros primeros de la Biblia. Deuteronomio, ¿qué significa eso? Esa palabra es una palabra también de origen griego y significa segunda ley o segundas normas. En deuter en griego es segundo u otro, también puede ser otra ley, pero más bien segunda ley, ¿no? Y nomio es prácticamente leyes, normas, ¿no? Entonces, la palabra significa eso, la segunda ley. ¿Por qué la segunda ley? Porque ya Moisés había dado los 10 mandamientos, ya en el mismo Génesis, en el Éxodo, ya aparecen los 10 mandamientos, cuando llegan al Sinaí, Dios se los da esas tablas de la ley famosas, y Moisés se lo da al pueblo. La primera ley, vamos a decir que serían los 10 mandamientos. Y después, poco a poco, según van avanzando tanto de las faldas del Sinaí como en la trayectoria hacia la tierra prometida, que pasan bastantes años, ahí Moisés va dando otras leyes, adaptando pues al pueblo que está caminando por el desierto. Que muchas leyes o normas pues son a veces de educación, normas de educación, o sobre todo de higiene, porque no están establecidos en sus casas, en lugar estable, sino que están peregrinando, están por el desierto, están en un lugar, en tiendas de campaña prácticamente, hacen la vida ahí, y para conservar la higiene y la salud de todo un pueblo que está por el desierto, va dando normas también, y las acomodan esas normas también a lo religioso, van unidos las normas higiénicas, las normas de salud, de qué hay que comer, qué es lo que no hay que comer, cómo hay que comerlo, cómo hay que lavarse, cómo hay que purificarse y demás, va unido también a lo religioso. Entonces, Padre, esas son las segundas normas o leyes que da, por eso se llama así el nombre. Claro, ahí se recopilaban las orientaciones, vamos a decir, sí, ¿no? No había quien dicte, como decir una norma que lo ejecuta. Lo explicaba Moisés al pueblo y no había nadie que lo escribiera, todo se grababa en la mente de cada uno. En sus reuniones que tenían del culto, las anunciaba, las dictaba y el pueblo las asumía. Después en las reuniones familiares, pues en las noches, pues la noche era muy larga seguramente, y era en tienda de campaña, al aire libre, y no había otros entretenimientos. Como me imagino unas tertulias tremendas. Pues eso, tertulias largas frente al fuego, eso es la costumbre desde antiguo. Como se hace ahora cuando salen personas de campamento, es típico que en las noches al aire libre hagan una fogata y alrededor hagan juegos y den temas también. También se utiliza eso ahora, pero antiguamente era pues la tradición principal. Y ahí se iban pasando las normas que dio Moisés, poco a poco se pasaban también de familia en familia y ahí se conservaban ya en su mente y en su corazón y era su compromiso serio, ¿no? Era algo serio. Por eso que se le pone el nombre a este libro, Segunda Ley o Segundas Normas, después de las primeras, que son principalmente los 10 mandamientos, ¿no? Tal designación, esto de Deuteronomio, segunda ley, expresa solo en parte el contenido del quinto libro del Pentateuco, del Deuteronomio, ya que este, más que un código de leyes en sentido estricto, es una larga y vibrante exhortación destinada a recordar a Israel el sentido y las exigencias de la alianza. Todas las leyes iban alrededor de la alianza, el compromiso era la alianza, no era tanto que fuera una ley. Alianza es un pacto de amistad entre Dios y el pueblo. Y lo que pretende Moisés es transmitir ese mensaje de que Dios se preocupa de su pueblo y que el pueblo tiene que relacionarse con su Dios y que tiene que corresponder a lo que Dios le pide para que todo salga en orden y demás. Eso es lo más importante. Lo de las normas y leyes, segunda ley o tercera o la que sea, eso es secundario. Lo principal es que por medio de esas leyes se establece pues una buena relación del pueblo
con Dios, en que se exige una alianza, se exige siempre fidelidad. Dios siempre fue fiel. El pueblo, pues lamentablemente no fue siempre fiel, porque no cumplía estas normas. Cumplía algunas, otras no, y cayó muy fácilmente en apartarse de Dios y buscarse otros dioses y demás. Lo tenemos ahí también en los mismos libros, los detalles, ¿no? Entonces, lo importante era no tanto código de leyes y demás, sino una exhortación que va dando Moisés al pueblo para que el pueblo recuerde siempre esa alianza que Dios ha hecho con él y esa responsabilidad que tiene el pueblo de corresponder a esa alianza. De allí que las prescripciones concretas estén siempre acompañadas de advertencias del mismo Moisés o de los dirigentes, de reproches, a veces promesas y también amenazas. Si cumples esto, Dios promete esto; si no lo cumples, Dios te va a ir mal, qué sé yo, ¿no? Por eso el Deuteronomio está estructurado como una serie de discursos dirigidos por Moisés a los israelitas antes de su entrada en Canaán. Deuteronomio está no tanto lista de leyes, sino recomendaciones del mismo Moisés o exhortaciones, y ahí pues aprovechaba Moisés para ir diciendo, pues hay que cumplir esta ley, es la otra ley, las demás leyes, pero eran forma de exhortaciones o pláticas con el pueblo, con la gente, explicándole cómo tiene que llevar el pueblo esa buena relación con Dios, ¿no? Esta forma literaria se explica por las circunstancias que dieron origen a la composición del libro. Desde tiempos muy antiguos, los sacerdotes levíticos de la tribu de Levi prolongaron la actividad de Moisés. O sea, lo que predicaba Moisés también después lo predican estos sacerdotes levitas. Los levitas eran los encargados de explicar las normas y leyes y todo lo que había, los discursos que había dado antes Moisés. Ellos son los responsables, los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces ellos prolongan un poquito todas las enseñanzas que Moisés había dado al pueblo. En las celebraciones del culto que tenían con frecuencia, ellos no se limitaban a repetir la ley fijada para siempre, sino que las completaban y actualizaban a fin de responder a las nuevas situaciones que se presentaban, a nuevas necesidades. Así los elementos originales o las leyes contenidas en los códigos tradicionales de Israel se veían enriquecidos con elementos originales que eran importantes, que luego quedaron consignados en la legislación general del Deuteronomio. Entre estos aportes merecen especial atención la ley sobre la unidad del santuario. El santuario es el que los une a todos. Los criterios para discernir a los auténticos profetas, quién es el profeta auténtico y quién no lo es. Las severas prescripciones contra la idolatría, la prohibición de objetos idolátricos, ¿no? De ídolos falsos. Todo esto estaba destinado a contrarrestar el pernicioso influjo de la religión de Baal, que en la tierra de Canaán la religión principal era al dios Baal, que era un dios falso, y los cultos del pueblo de Canaán, de los cananeos, que ejercían sobre la fe de Israel. O sea, influían porque vivían mezclados con ellos cuando se instalaron, y entonces en estas normas del Deuteronomio quieren fortalecer la fe en un solo Dios y evitar pues la entrega del pueblo a dioses falsos, como en este caso los Baales, Baal o los Baales, porque el Baal era el dios principal, pero había los Baales que eran dioses secundarios también, ¿no? Pero todos de la misma creencia. Uh-huh. Estamos en nuestro programa con el padre Roberto Armas, Agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica. Hemos hecho ya indicaciones, ese recuento de los libros, pero también tenemos los libros históricos, historia profética. Padre Roberto, ¿por qué se mezclan los libros históricos con los proféticos? Bien, estamos cambiando un poquito de tema. Hemos dejado ya los libros del Pentateuco, que son libros en los que se habla fundamentalmente de la ley que Dios da por medio de Moisés al pueblo, la forma de
cómo pueden organizarse y ordenarse bien para formar un solo pueblo que sale de la esclavitud de Egipto, que pasa por una prueba que es la peregrinación por el desierto, 40 y tantos años, hasta ya instalarse en la tierra prometida, ¿no? Entonces, en la Biblia, después de estos 5 libros del Pentateuco que relatan estas cosas que hemos dicho, pasan a otra serie de libros que llamamos históricos y también proféticos, porque se mezclan. Se mezcla la historia de Israel siempre con la historia de los profetas, porque siempre hay una relación íntima con Dios, y los profetas son hombres de Dios, y los profetas hablan lo que Dios quiere hablar al pueblo, y por eso hay esa mezcla, ¿no? Se llama historia profética, o libros históricos, libros proféticos, historia profética. Por eso, después de la ley, que es el tema de los primeros 5 libros, la Biblia hebrea contiene 2 conjuntos de escritos agrupados bajo el título de los profetas, pero van con la historia. La primera parte es de carácter narrativo, y hablan más de historia, e incluye libros de Josué, como Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas llamados menores y demás, ¿no? Para distinguir estos 2 grupos de escritos proféticos, la tradición judía, ya a partir del siglo II a.C., dio al primer grupo el nombre de profetas anteriores y al segundo el nombre de profetas posteriores. Profetas anteriores, profetas posteriores, 2 estilos, ¿no? Tal vez pueda parecer extraño que varios libros de contenido histórico, como los de Josué, Jueces, Samuel, los Reyes, hayan sido incluidos entre los escritos proféticos. Esto, digo, en la Biblia hebrea. En la Biblia de los judíos, así es su división. Estos libros proféticos están incluidos dentro también de libros históricos, cosa que no pasa en nuestra Biblia. Nuestra Biblia sí tiene, por un lado, libros históricos y por otro lado tiene los libros proféticos, ¿no? Pero esta vinculación de historia y profecía se manifiesta llena de sentido, o sea, tiene sentido si tenemos en cuenta la imagen que la Biblia nos da del profetismo y la manera como los antiguos israelitas narraban la historia. Entonces, los antiguos narraban la historia mezclada, era historia, pero con lo religioso. No lo apartaban ni lo alejaban, y por eso personajes importantes pues eran los reyes, eran los jueces, vamos a decir, eran personas civiles, pero personajes importantes que influían mucho en la marcha de la nación eran los profetas, hombres, claro, religiosos, porque eran elegidos por Dios y enviados por Dios para transmitir mensajes de Dios. Entonces estaba todo mezclado, lo civil con lo religioso, y por eso que los judíos, a la hora de distribuir los libros, los mezclan los de históricos con los proféticos. Esa, vamos a decir que es un poquito la razón. Claro, y ahí usted, en esta historia e interpretación que le dan de los libros que se mezclan, los libros históricos con los proféticos, pero ¿qué entendemos por la palabra profeta, Padre Roberto? Y también, digamos, si hay profetas anteriores y profetas posteriores. Bien, cuando se emplea la palabra profeta, se suele pensar siempre en alguien dotado de una clarividencia tal que lo capacita para predecir hechos futuros o lejanos, ¿no? Sin embargo, esa es la idea general de profeta, pero esta idea corresponde muy imperfectamente a los profetas que fueron en realidad del pueblo de Israel. El profetismo en Israel no solamente son visionarios o que predicen el futuro, que era lo que significaba la palabra profeta en esa época, ¿no?
Los profetas de Israel tienen otra misión diferente y una concepción distinta. Ellos, estos profetas de Israel, se presentaron como portavoces del Señor, de Dios, portavoces de Dios, los que transmiten la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces ya es muy distinto. Vivieron intensamente los problemas de su tiempo y hablaron a sus contemporáneos por el mandato y autoridad que habían recibido de Dios. Todo lo que hablaban era en nombre de Dios. Y siempre repite mucho la frase, oráculo del Señor. El Señor dice, siempre el autor del mensaje es el mismo Dios. Esa es la diferencia que hay con los profetas, vamos a decir, paganos o profetas civiles nada más, que o eran curanderos o eran visionarios y demás de aquella época. Es la diferencia grande, ¿no? Sí vivían los problemas del pueblo y demás, pero a la hora de buscar una solución era siempre en nombre del Señor, ¿no? Para confirmar el carácter divino de su misión, anunciaban eventualmente el futuro, pero lo hacían siempre con la intención de iluminar una situación determinada y de provocar un cambio de actitud en los destinatarios de su mensaje. Siempre era con esa intención. Dios quería que esa gente cambiara de actitudes que eran negativas, que se rebelaban contra Dios y demás, ¿no? Entonces, para confirmar el carácter divino de su misión, anunciaban lo que Dios quería transmitirles. La lucidez para descubrir la voz de Dios, que habla a través de los acontecimientos, es la característica de la interpretación profética de la historia. Esta visión de los profetas tenían de la historia, no solo que tenían que los profetas tenían de la historia, esta visión no solo se encuentra en sus propios escritos, sino que también se trasluce en los libros de la Biblia comúnmente llamados históricos. El rasgo distintivo de la historia bíblica no es tanto la presentación material de los hechos, cuanto el descubrimiento del significado que ellos encierran. Más importante es el significado que el mismo hecho en concreto. A lo largo de los libros históricos, como de toda la Biblia, se perfila con claridad y de manera constante el designio salvífico de Dios, siempre lo que Dios desea, que ama, guía y juzga a su pueblo. Este designio está jalonado de promesas y cumplimientos parciales que orientan todo el curso de la historia humana a su consumación definitiva en el reino de Dios. Todo va orientado a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que el pueblo haga, lo va transmitiendo por medio de los profetas. Por eso son los profetas de Dios, profetas, el profetismo que nosotros entendemos y conocemos bíblico, para siempre buscando el deseo y la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios en su relación con su pueblo? Bien, Padre, continuamos con nuestro curso bíblico. Padre Roberto Armas, agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica, dándonos a entender sobre el significado de los libros de la Biblia. Libros históricos, historia profética. Nos hablaba por qué se mezclan los libros históricos con los proféticos, pero, Padre Roberto, la pregunta sería, ¿hay profetas en Israel y profetas fuera de Israel? ¿Cuáles son los profetas anteriores? Nos habla de algunos, ¿no? Samuel, Natán, Elías y Eliseo. Bien, además de los libros históricos que hemos hablado, atestiguan la extensión y la vitalidad del movimiento profético en Israel, ciertamente. Todo ese primer movimiento de profetas aparecen en los libros históricos de la historia de Israel, especialmente el libro de Samuel, el libro de los reyes y demás. Aparece ya la actuación de varios profetas que son los profetas que llamamos anteriores. Estos textos presentan a los profetas en acción, plenamente solidarios con las luchas de su pueblo y a la vez siempre dispuestos a reprocharles sus injusticias y su idolatría, ¿no?, del pueblo. En ellos se conserva el recuerdo de grandes figuras proféticas,
como las de Samuel, Natán, Elías, Eliseo, que podríamos llamar profetas los anteriores, ¿no? Los primeros, son los primeros profetas, ¿no? Que participan en los libros históricos, porque participan en la historia de los reyes principalmente, son los que nombran a los reyes, los que los ungen, los que determinan si este rey está haciendo bien las cosas o las está haciendo mal. Pero también aparecen otros profetas, muchos de ellos anónimos, sin nombre, pero hablan de profetas, aquellos profetas que en tiempos de Ahab y Jezabel prefirieron morir antes que renegar de su fe en el Señor. Eso lo tenemos en el libro de los Reyes, primero libro de los Reyes, capítulo 18 y capítulo también 19, aparecen estos profetas anónimos que daban la vida por defender lo que profetizaban, lo que hablaban en nombre de Dios. Ciertas formas de profetismo aparecen también fuera de Israel. O sea, hay profetas en Israel relacionados siempre con los reyes y con los personajes principales, pero también aparecen profetas fuera de Israel, que no son del pueblo de Israel. Por lo tanto, no son, por lo general, no son profetas de Dios, ¿no? Enviados por Dios, sino de los dioses falsos de otros pueblos. Tanto en la Mesopotamia como en Canaán, también en Egipto, había hombres y mujeres que hablaban en nombre de la divinidad, de su divinidad, y muchas veces su lenguaje era muy similar al de los profetas del pueblo de Dios. Había mensajes muy semejantes, ¿no? Muy parecidos. La misma Biblia atestigua la existencia de profetas de Baal, el Dios a que adoraban en Canaán, en la tierra donde se instala el pueblo de Israel con Josué. El Dios es Baal, el Dios Baal, y además dioses Baales en plural, quiere decir que había otros dioses pues parecidos a Baal, semejantes, con el mismo nombre, y por eso había profetas de Baal. Profeta Elías tiene que luchar duro con estos profetas de Baal, y Elías va a demostrar ante 40 y tantos profetas de Baal, va a demostrar ante el pueblo la falsedad de esas profecías de los profetas de Baal y la falsedad del Dios Baal, que no actúa. Y sin embargo, el Dios de Elías, cuando es clamado, invocado por el profeta Elías, sí responde, da testimonio de Dios de que es un Dios vivo y que está con el pueblo y demás. Eso es lo tenemos en el libro de los Reyes. Hay diversas manifestaciones de estos. Los sueños del copero y del panadero del faraón. Génesis capítulo 40. Tras que en los otros pueblos el profetismo fue un fenómeno más bien marginal y episódico, ¿no? En Israel marcó profundamente toda la vida religiosa, las instituciones políticas y las estructuras sociales. Los orígenes del profetismo bíblico se remontan a la época de la instalación de los israelitas en Canaán. Ahí comienzan los profetas. Sus primeras manifestaciones aparecen vinculadas al culto de algunos santuarios que ya se estaban construyendo, como los de Betel, Ramá, Gilgal. Así había agrupaciones de profetas siempre en torno a estos santuarios, cuya característica principal era el éxtasis provocado de diversas maneras, especialmente por la música y las danzas frenéticas y demás. Sus demostraciones de entusiasmo religioso revestían con frecuencia formas a veces extravagantes y raras. Pero estas agrupaciones proféticas, si bien fueron decayendo progresivamente, ejercieron también al principio una influencia positiva en el pueblo de Israel. Con una vida austera, con un celo fanático en el Señor, por el Señor, y su repudio total de la cultura y religión cananeas falsas, contribuyeron a mantener intacta la fe del pueblo de Dios, esa fe heredada de Moisés, a quien la tradición bíblica considera el primero y el más grande de los profetas.
Moisés no es que fuera profeta, pero era un hombre de Dios, elegido por Dios, llamado por Dios a cumplir su misión de liberar al pueblo. Entonces se le considera también como el principal de los profetas. No en vano se le compara con Jesucristo mismo, ¿no? Con la misma figura de Jesucristo. Moisés es figura de Jesucristo, y a Jesucristo también se le llama profeta, ¿eh? Jesucristo es un profeta para el pueblo. Moisés también ha sido considerado como profeta. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, en el capítulo 34 aparece Moisés con el nombre de profeta. Por otra parte, en los libros de Josué, de Jueces, de Samuel, de los Reyes, que son históricos, se encuentran muchas páginas que presentan una gran afinidad con las ideas y el estilo del Deuteronomio. Esta afinidad espiritual y literaria permite afirmar que la colección de los profetas anteriores, en su redacción definitiva, es la obra de una escuela de escribas deuteronomistas que meditan sobre el pasado de Israel con el fin de extraer una enseñanza para el presente. De todo lo que habían vivido el pueblo con Moisés, leyes y normas y demás, lo tratan de rescatar por medio de estos profetas a la actualidad del pueblo de Israel, para que lo sigan viviendo y sigan viviendo la fidelidad al mismo Dios. La actividad de esta escuela comenzó en los últimos años de la monarquía, cuando ya se estableció el pueblo y hay un rey, hay un palacio, hay un lugar especial donde ya hay escribas, hay ya los medios suficientes para estar escribiendo la historia del pueblo y demás. Ahí comienzan a existir estos profetas primeros que estamos mencionando, ¿no? La actividad de esta escuela comenzó, por eso, con los primeros reyes, y continuó después durante el exilio, cuando salen al exilio de Babilonia. Ahí comienzan también a manifestarse, tanto antes como en el exilio y después del exilio, los profetas que llamaremos posteriores y demás, ¿no? Precisamente cuando Israel estaba disperso en el exilio, se hacía necesario recordarle que la raíz de todos los males de estar en el exilio, estar desterrados, era la infidelidad a la alianza, y que el único camino de salvación para volver a la normalidad consistía en convertirse al Dios vivo y verdadero, y esta tarea era la de los profetas. Los profetas eran los que decían: mira, están en la esclavitud, están en el destierro, están sometidos por otros pueblos por su infidelidad, por ser infieles a Dios. Si quieren revertir la situación, si quieren volver a la normalidad, si quieren volver a la buena relación con Dios y a la paz y a la tranquilidad, tienen que volver a Dios, tienen que volver a ser fieles a todo lo que Dios les diga, a la alianza, a los mandamientos, a las normas, etcétera, al origen, ¿eh? Y eso es lo que hacen los profetas, esa es la misión que tienen tanto unos profetas como otros, los anteriores y los posteriores. Los posteriores son más claro para nosotros porque lo han dejado por escrito. Los profetas posteriores han dejado escritos sus oráculos, sus enseñanzas, sus mensajes de parte de Dios. Son los profetas que conocemos como profetas mayores y profetas menores, unos 16 o 18 profetas que dejaron lo dicho escrito también, en libros escritos que lo tenemos en la Biblia, que de eso hablaremos ya seguramente, porque ha tocado el pitido ya, hablaremos la próxima semana, continuaremos con los profetas, pero ya hablaremos de los profetas más importantes, los que más conocemos y los que fueron más influyentes en el pueblo de Israel, y que siguen siendo influyentes también hoy en nosotros, porque muchos mensajes que leemos en las misas, casi todos los días, son de este tipo de profetas ya, vamos a decir, tradicionales, pero que nos dejan un mensaje válido también para hoy, como es el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Son profetas que su mensaje es siempre actual, para aquella época y también para esta. Lo continuaremos pues en la próxima semana. Qué bien, Padre Roberto, por esta invocación, sobre todo cómo hacernos entender, y por ello está nuestro programa Curso Bíblico.
Bien, Padre Roberto, antes de irnos tenemos nuestra oración. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante. Cuestiona, responde, alegra, fortalece, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, el Padre Roberto Armas, agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica, con su curso bíblico hemos llegado al final del programa. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.